Buenos días, quien los saluda es el magistrado Segismundo Israelón Velasco. En la actualidad me desempeño como juez del primer juzgado de investigación preparatoria para delitos cometidos por funcionarios públicos de la Corte Superior de Justicia de Lima, que viene aplicando el nuevo Código Procesal Penal. En esta oportunidad el tema que nos convoca es analizar el juicio oral según la nueva normatividad prevista en el Código Procesal Penal. En principio, a efectos de desarrollar la materia, haremos una pequeña introducción para después hacer un esbozo muy genérico de lo que es el nuevo modelo procesal penal y para entrar en materia del juicio oral, los principios que guían el juicio oral y sobre todo el desarrollo, instalación y desarrollo del juicio oral. En este sentido, vamos a tener en cuenta a manera de introducción que la entrada en vigencia de una norma de trascendencia como lo es para toda la sociedad el Código Procesal Penal requiere necesariamente que la ciudadanía y sobre todo las personas que estamos inmersos en la justicia penal conozcamos de manera genérica a los primeros y de manera especializada a los segundos lo que implica este nuevo modelo procesal. Debe tenerse en cuenta que el cambio de un modelo hacia otro modelo siempre va a implicar tensiones y las tensiones serán mayores cuando haya sido mayor el tiempo que ha estado en vigencia el anterior modelo, como es en el caso nuestro, que el Código de Procedimientos Penales ha estado vigente casi por 50 años, lo cual ha generado toda una cultura en el desarrollo y aplicación de las normas y de la forma en cómo se investiga y se juzga a las personas que hayan cometido posiblemente un delito. Entonces, el nuevo modelo procesal implica toda una transformación, como lo repetía, en la manera de investigar y juzgar a las personas que presuntamente han cometido un delito. Esto implica una gran transformación, no solamente de los operadores de justicia, sino requiere un conocimiento básico, al menos de la ciudadanía, sobre qué se implica o qué implica esta reforma. Esta transformación, estos cambios que se producen y como repito, se debe a un cambio sustancial, producto de un antiguo modelo que ha estado vigente casi 50 años en nuestra república, ha generado ciertas tensiones, como lo repetía, ciertas tensiones que en algunas oportunidades o en algunos momentos implica un querer regresar al pasado. Eso debe tenerse en cuenta de que las tensiones que generan son normales y todo por el contrario deberían generar nuevos mecanismos para efectos de repensar y reexaminar el nuevo modelo que evidentemente y por todos es aceptado que tiene mucha mejora en el sistema penal. Tanto más cuando debemos nosotros comprender la armonía que guarda el nuevo modelo con el texto constitucional que le da cobertura. En efecto, la Constitución de 1993, como las anteriores constituciones, contiene ciertas normas y principios que guían la justicia penal. Este nuevo modelo se adecúa o armoniza con este texto constitucional en cuanto a ciertos principios, ciertos derechos que le dan cobijo este código. Entonces, este nuevo código sirve como una nueva oportunidad para que todos los operadores de justicia reexaminen, reevalúen, vuelvan a analizar ciertas instituciones que se habían sumergido en el letargo de ya no ser analizadas. Una de las cosas que nos obliga entonces el código o que implemente ese código es una clara separación y delimitación de los roles que comprenden a quienes intervenimos en la justicia penal. La clara separación de roles, por ejemplo, se da en lo que corresponde a las actividades que deberá desarrollar el Ministerio Público en tanto titular de la acción penal y el juez, en tanto encargado del juzgamiento y de la protección de derechos fundamentales. Es en este sentido que este nuevo código ha establecido una clara y tajante diferencia entre las labores de investigar y las labores de juzgamiento. Las primeras competencias de los fiscales, la segunda competencia del juez. Y eso no es poca cosa, sino es un paso muy trascendente hacia la justicia, pues no debemos olvidar que, como decían los griegos, la justicia no es otra cosa que
hacer que cada quien cumpla sus funciones para los que naturalmente está creado. En este sentido, será el fiscal quien esté encargado de la persecución penal, del sometimiento de una persona a la justicia penal, y serán los magistrados del Poder Judicial quienes realicen el juzgamiento para efecto de determinar si le asiste responsabilidad o no a esta persona. Es en este sentido que resulta necesario e importante conocer la etapa central del proceso penal. Esta etapa del proceso penal es la etapa del juzgamiento o conocido por juicio oral, que si bien el anterior sistema también lo presentaba, adquiere bajo este nuevo código unos matices de trascendencia que le dan o que lo diferencian del anterior modelo, debido, como repito, a ciertas características que contiene. En efecto, si bien es cierto, el juicio oral constituye la etapa estelar del antiguo modelo como el presente, debemos tener en cuenta que en el presente esta etapa adquiere una real trascendencia y una real trascendencia dada la distinta dinámica que presenta el juicio oral bajo la normatividad del nuevo Código Procesal Penal. Pues en esta implica, por ejemplo, una previa y real etapa de control. Además de ello, implica la exposición de una teoría del caso, de parte del fiscal, de parte de la defensa, y el necesario desarrollo en el transcurso del juicio oral de técnicas de litigación oral, entre otras manifestaciones nuevas. En ese mismo sentido, por ejemplo, debemos citar, porque es importante, que la dinámica propia de este juicio oral viene mostrando su mayor esplendor durante la actuación de la prueba testimonial, debido al despliegue de técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, orientadas ellas a obtener la información de mejor calidad que sea brindada al magistrado, quien será al final quien incline la balanza a efectos de dar por acreditada la teoría del caso o del fiscal o de la defensa. El nuevo modelo procesal penal. El anterior sistema procesal penal tenía como dos grandes soportes dos tipos de proceso, el proceso ordinario y el proceso sumario. Ciertamente al que debemos agregar el proceso por faltas. El primero, el proceso sumario, estaba orientado a descongestionar la enorme carga procesal existente en la justicia penal y tiene, porque todavía está vigente en algunas partes de la República, tiene como principal característica, como su nombre lo indica, lo sumario del proceso, en donde el juez que investiga es el mismo juez que sentencia. Si bien es cierto, ha merecido serios cuestionamientos debido a que el juez que investiga, el juez que hace la prueba, el juez investigador, el juez llamado juez instructor, es el mismo juez que después de realizadas las actuaciones es el que va a sentenciar. El segundo gran proceso es el proceso llamado el juicio ordinario, que se encontraba orientado a los casos de mayor relevancia. Constaba de dos grandes etapas: la etapa de instrucción, desarrollada por el juez de instrucción, y la etapa del juicio oral, desarrollada por las salas penales respectivas. A este respecto debemos recordar que la etapa de instrucción era una investigación judicial. El juez era el que desarrollaba investigación judicial. Lo desarrollaba el llamado juez especializado en lo penal, quien una vez terminada su investigación, realizaba un informe conjuntamente con el fiscal y lo elevaba a la sala penal correspondiente, la que, corriendo traslado al fiscal superior, se iba a emitir un pronunciamiento respecto a si se emitía acusación o no, para después de considerarlo la sala pertinente, entrar o abrir la fase del juicio oral, que era realizada por un colegiado conformado siempre por 3 magistrados. Quiero resaltar este tema porque el nuevo modelo implica otro tipo, otras formas de conformación de las salas. En el juicio ordinario, bajo el anterior sistema, el juzgamiento se realizaba siempre por un colegiado conformado por 3 magistrados. Por su parte, el nuevo modelo procesal penal
contiene un único procedimiento, un único gran procedimiento que es el llamado proceso único. Ciertamente existen otros procedimientos especiales, pero lo que importa acá es este procedimiento único proceso único donde se aglutina toda la justicia penal y será la manera de juzgar bajo las nuevas formas, bajo las nuevas normas del Código Procesal Penal. El proceso común, en este sentido, tiene 3 etapas claramente distinguibles o separadas. Así tenemos, y este es el cambio sustancial que se da, la creación que hace este nuevo código, tenemos la etapa de investigación preparatoria. Esta etapa de investigación preparatoria también comprenderá una pequeña etapa que es la etapa de investigaciones preliminares. Después de ello tenemos una etapa importante que es la etapa intermedia o llamada de control de acusación, para recién después de eso pasar a la siguiente etapa, que es la etapa del juicio oral, que es la etapa que nos convoca. La etapa de investigación preparatoria, que como repito incluye la etapa de investigación preliminar, está dirigida por el representante del Ministerio Público. El fiscal será quien dirija la etapa de investigación preparatoria, que es una etapa realmente de investigación, de acopio de medios de prueba a efectos de verificar si puede después sustentarse una acusación contra las personas que se investiga. En esta etapa de investigación preparatoria, si bien es cierto está dirigida por el fiscal, debe tenerse en cuenta la existencia del juez de la investigación preparatoria. Este juez de la investigación preparatoria tendrá como principales funciones 2. Controlar la investigación fiscal, es decir, de que en el desarrollo de la investigación fiscal no se vulneren derechos fundamentales, para lo cual las partes que se encuentran investigadas pueden solicitar o pueden presentar requerimientos de tutela de derechos. Así también el fiscal en su desarrollo de investigación podrá solicitar al juez la autorización a efectos de restringir algunos derechos, por ejemplo, incautaciones, por ejemplo, levantamiento de secretos de las comunicaciones. Cuando se requiera restricción de algún derecho fundamental durante la investigación preparatoria, el fiscal tendrá necesariamente que acudir al juez de investigación preparatoria a efectos de que autorice este tipo de investigaciones. Igualmente, y no está de más repetirlo, las personas que se encuentran investigadas dentro de esta etapa se encontrarán en la posibilidad, en la facultad de requerir o solicitar al juez una audiencia de tutela a efectos de reclamar ciertos perjuicios o ciertas inobservancias a los derechos que les reconoce el Código Procesal Penal para el ejercicio adecuado de su defensa. Terminada la investigación preparatoria, el fiscal tendrá que emitir un pronunciamiento. Este pronunciamiento podrá generalmente ser en 2 sentidos: o solicitar el sobreseimiento de la investigación al juez o formular su acusación. Es importante tener en cuenta que esta etapa intermedia es una especie de bisagra que permitirá abrir o no las puertas del juicio oral. El juez en esta etapa de investigación, intermedia, sus funciones estarán dirigidas a sanear la acusación que se haya presentado o el requerimiento de sobreseimiento que haya presentado el representante del Ministerio Público. Si el Ministerio Público solicita un sobreseimiento de la causa, convocará a una audiencia en donde las partes discutirán y el juez podrá resolver si es que efectivamente se adecúan o se presentan los supuestos establecidos en la norma procesal penal a efectos de proceder al sobreseimiento de la causa. De ser así, efectivamente el juez emitirá un auto de sobreseimiento con el cual la investigación se dará por concluida siempre y cuando no haya apelación de alguna de las partes que se encuentren debidamente constituidas. En caso el Ministerio Público formalice o formule acusación, es que el juez igualmente convocará a una audiencia. En esta audiencia se debatirán todos los aspectos u observaciones que se puedan presentar frente a esta acusación.
se resolverán, de ser el caso, las excepciones o medio de defensa técnica que representen las partes y incluso el juez de oficio podrá observar si es que le asiste alguna causa de sobreseimiento. Resueltas todas las incidencias que se pueden haber presentado, el juez, de considerarlo pertinente, emitirá el auto de enjuiciamiento. No debemos olvidar que antes de emitir y una vez establecida la existencia de una relación jurídica procesal válida, se debatirá la admisión de medios de prueba. Cada medio de prueba ofrecidos por el representante del Ministerio Público y en su caso por la defensa serán debatidas a efecto de verificar la pertinencia, utilidad y conducencia de las mismas en el juicio oral. Resuelta el debate sobre las pruebas es que, como repito, se emitirá el respectivo autoenjuiciamiento. Una vez que el juez de la investigación preparatoria emita el autoenjuiciamiento, elevará lo actuado, la carpeta fiscal elevará al respectivo juez de juzgamiento, que puede ser un juez unipersonal o un juez colegiado. No quiero pasar por alto de que el nuevo Código Procesal Penal también establece, a efectos de que no se desarrolle una actividad probatoria innecesaria en el juicio, que las partes pueden arribar a ciertas convenciones probatorias sobre hechos determinados o sobre medios de prueba que acrediten determinados hechos. En este sentido, una vez que las partes arriben a estas convenciones probatorias, los hechos se tendrán por probados y por lo tanto no requerirán de actuación probatoria en el juicio. Es nuevamente importante destacar la trascendencia de esta etapa, que en anterior sistema realmente no se realizaba, porque este sistema permitirá solamente filtrar aquellas pruebas que sean necesarias para acreditar las respectivas teorías del caso de las partes, o sea de la Fiscalía o sea de la defensa. Ello permitirá, como es evidente, economizar el tiempo de los juicios y además no distraer a los magistrados en la actuación de medios probatorios que son innecesarios e inútiles para lo que debe resolver el magistrado, pronunciarse de fondo sobre la absolución o sobre la condena de la persona puesta en el juicio oral. Muy bien, entonces, continuando con el desarrollo del tema sobre el juicio oral, debemos decir que una vez que emitió el auto de enjuiciamiento por el juez de la investigación preparatoria, lo elevará tal auto al juez, sea unipersonal o sea colegiado, teniendo en cuenta de que para las penas, para los delitos cuyas penas en su extremo inferior sea mayor a 6 años, corresponderá a un colegiado realizar el juicio oral. En los casos opuestos, en los otros casos, serán los jueces unipersonales quienes estarán a cargo de la realización del juicio oral. Una vez que se eleva el expediente, lo primero que tendrá que hacer el magistrado que recibe el mismo será señalar fecha para el inicio del juicio oral. En ese interín de tiempo, el magistrado también dispondrá la formación del expediente judicial. Muy bien, una vez de que se haya realizado, se hayan cursado las notificaciones respectivas para el inicio del juicio oral, debemos tener en cuenta de que el juez debe hacerse presente a la hora señalada en la sala de audiencia correspondiente. A estos efectos, a fin de tener en cuenta cuál va a ser la dinámica del desarrollo oral, cuál es el interín, cuál es el camino que sigue el juicio oral, es importante tener en cuenta algunos datos antecedentes, algunos datos a tener en cuenta antes de declarar válidamente instalado el juicio. Es importante ello porque una vez instalado el juicio, solamente se podrá suspender por un lapso no mayor de 8 días. Muy bien, entonces ya en la sala de juzgamiento, el magistrado dispondrá que las partes se acrediten, disponiendo posteriormente que el asistente judicial dé cuenta de la correcta citación a todas las partes que se encuentran, sobre todo inconcurrentes, y así como que dé cuenta de la presencia de los testigos y peritos si es que han sido citados para aquella ocasión. Si todas las partes se encuentran debidamente notificadas y se encuentran presentes en la audiencia el fiscal, alguno de los imputados y su defensa, el juez, conforme a lo dispuesto en el artículo 369.1 y 369.2,
declarará instalada la audiencia. Debemos tener en cuenta que de no encontrarse bien emplazada alguna de las partes no concurrentes, ciertamente, sea el fiscal, el imputado o su abogado defensor, actor civil o tercero civil, se tendrá que disponer nueva fecha de inicio del juicio oral. La inconcurrencia del actor civil, del tercero civil, siempre y cuando estén válidamente notificados, del agraviado, de los testigos o peritos, no impide que se instale la respectiva audiencia de inicio del juicio oral, conforme lo dispone el artículo 369.1 y 369.2, conforme hemos mencionado anteriormente. En caso sean varios los acusados y solo se presente alguno de ellos, el juez, haciendo efectivo el apercibimiento dispuesto en su citación a juicio, conforme al artículo 355.4 y 367.2, deberá declarar contumaces a los que no hayan concurrido injustificadamente. En este caso, no instalándose juicio en contra de ellos, no será necesario nombrarles abogado de oficio, ni formarse cuaderno o expediente alguno, ni disponerse el archivo provisional. De otro lado, en caso se constate la ausencia de alguno de los acusados que se encuentre debidamente justificada, el juez deberá disponer necesariamente otra fecha de inicio del juicio oral, ciertamente bajo apercibimiento que señale el código de ser declarado contumaz. Si son varios los acusados y ninguno concurre a la instalación del juicio oral, se debe señalar también una nueva fecha para que todos, siempre bajo el apercibimiento de ser declarado contumaces, se presenten a esta nueva fecha del juicio oral, la misma que se instalará con los concurrentes. Es decir, siempre debemos tener en cuenta, para la instalación del juicio oral, debe estar presente o uno de los acusados, al menos uno de los acusados, su abogado defensor y el señor representante del Ministerio Público. Muy bien, habiéndose verificado todas estas pequeñas incidencias que se pueden presentar al inicio de la audiencia del juicio oral, es que el juez debe declarar válidamente instalado la audiencia del juicio oral, y en esa audiencia dispondrá el juez o deberá proceder a enunciar ciertas características o ciertos requisitos conforme lo dispone el artículo 371.1. Primero, deberán mencionar el número del proceso, deberá especificar la finalidad del juicio, deberá exponer el nombre y demás datos personales del acusado, deberá especificar cuál es la situación jurídica del acusado o de los acusados, cuál es el delito, objeto del delito, además del nombre del agraviado. Seguidamente, estando ya instalado el juicio, pasamos ya al desarrollo de lo que conforma o de lo que compone el juicio oral. En este caso, el juez cederá el uso al señor representante del Ministerio Público para que exponga lo que se conoce como su teoría del caso. La teoría del caso debe comprender, en la óptica del Ministerio Público y en su parte y en su momento por la defensa, la exposición de los hechos objeto de acusación. Deberá el fiscal narrar detalladamente cuáles son los hechos que pretende probar a través del juicio oral. Deberá igualmente establecer cuál es la calificación jurídica que está asignando a estos hechos narrados precedentemente. Y además, después de ello, como un dato importante, como un acto importante, deberá detallar cuáles son los medios de prueba admitidos en la etapa preparatoria y que van a ser actuados en el juicio oral a efectos de acreditar la teoría del caso que está exponiendo. Seguidamente, en caso de encontrarse constituido el actor civil, también igualmente expondrá sus pretensiones y en este caso también sustentará cuáles son los medios de prueba que presentará y se actuará en el juicio oral a efecto de acreditar el daño y el quantum de la indemnización que está solicitando por dicho concepto, por dicho daño. Seguidamente se hará el uso de la palabra al abogado de la defensa, quien igualmente expondrá cuál es la teoría del caso. Esta teoría del caso de la defensa importará exponer
cuáles son los medios de prueba admitidos en la etapa preparatoria y, en su caso, cuáles son los nuevos medios de prueba que se presentan en esta etapa del juicio oral, al inicio del juicio oral, a efectos de que el juez de juzgamiento valore. Debe tenerse en cuenta que esta admisión de nuevos medios de prueba es de carácter excepcional. Efectivamente, el fiscal o cualquiera de las partes que haya o que considere pertinente la actuación o tiene conocimiento de nuevos medios de prueba que no fueron materia del control de acusación, podrán ofrecerlas o podrán solicitar su admisión al juez de juzgamiento. Debe tenerse en cuenta, por último, y en lo que respecta a esta parte del juicio, de que las teorías del caso deben ser una exposición o deben tener una exposición fáctica correcta, deben tener una exposición coherente sobre lo que se pretende probar. En este sentido, no es admisible teoría del caso en las que, por ejemplo, se exponga de que se demostrará en el juicio de que el patrocinado no cometió el delito. Se expondrá en ese sentido de que no cometió el delito porque no estuvo en el lugar de los hechos. No es posible que en esa misma teoría del caso se arguya o se explique, se diga de que en caso esta persona se demuestre que estuvo en el lugar de los hechos, demostrará que el asesinato lo cometió por emoción violenta. O en su caso de no probarse la emoción violenta, dirá que su patrocinado es inimputable. La teoría del caso debe ser coherente y debe mostrar o tratar de demostrar al magistrado un hecho alternativo distinto al que presenta el Ministerio Público como sostén de su respectiva acusación. Es importante entonces a estos efectos tener siempre presente el tema de la coherencia que debe tener las respectivas teorías del caso. Una vez culminados los alegatos de apertura, la exposición de la teoría del caso de cada una de las partes intervinientes en el juicio oral, es que el juez informará al acusado de sus derechos. Le indicará textual y expresamente, le indicará que es libre de manifestarse sobre la acusación. Además, le expresará al acusado que es libre de no declarar sobre los hechos que van a ser materia de juzgamiento. Una vez que le ha hecho estas advertencias, el juez le preguntará al acusado si admite ser autor o partícipe del delito y responsable en su caso de la reparación civil, debiendo reiterar que antes de contestar esta pregunta consulte con su abogado defensor, conforme a las previsiones contenidas en los artículos 371.3 y 372.1. Habiéndose formulado la referida pregunta, es que pueden presentarse 4 circunstancias. Primero, que el acusado responda afirmativamente, es decir, reconoce su autoría y participación en el delito materia de acusación y responsable en su caso del pago de la reparación civil, estando en ese sentido conforme con la pena y el monto de la reparación civil formulada por el señor representante del Ministerio Público en su escrito de acusación. En este caso, el juez declarará con la conclusión del juicio y deberá proceder a dictar sentencia en esa misma sesión o en la próxima, conforme lo expone el artículo 372.2 del Código Procesal Penal. Otro de los supuestos que pueden presentarse es que el acusado responda afirmativamente también, es decir, reconozca su autoría en el delito materia de acusación. Pero en este caso, reconociendo ser autor del delito o en todo caso partícipe del mismo, objeta el monto de la pena propuesta por el representante del Ministerio Público en su acusación y también el monto de la reparación civil. A estos efectos, y observándose esta objeción que presente el acusado, se correrá traslado a las partes, es decir, al señor representante del Ministerio Público y al representante o al actor civil correspondiente. Ello a efectos de que verifiquen si es que en atención a estas objeciones pueden reformular sus pedidos en cuanto a los montos de la pena y el monto de la reparación civil.
Si es que la contradicción sigue, es decir, si es que no hay un acuerdo respecto al monto y la reparación civil, se seguirá con el juicio y el debate únicamente se centrará y se delimitará en función de la pena y de la responsabilidad civil. En este sentido, la actividad probatoria únicamente entonces se realizará a efectos de acreditar o verificar el monto, la cuantificación de la pena en la determinación judicial de la pena y el monto de la reparación civil. Caso contrario, de reformularse el monto de la pena y el monto de la reparación civil conforme a las objeciones presentadas por el acusado y llegando entonces a un acuerdo, es que se proveerá a dictar sentencia en la misma sesión o en la siguiente, tal igual como en el anterior caso. Un tercer supuesto que se puede presentar a mérito de la pregunta que le haga el juzgador al acusado, si es que se considera responsable o no, o acepta los hechos que le impute el representante del Ministerio Público, es que el acusado y el acusado y su abogado defensor, previamente a responder la pregunta, soliciten conferenciar con el señor representante del Ministerio Público y con el actor civil. El juez suspenderá en este sentido por un momento la audiencia a efectos de que efectivamente puedan dialogar ambas partes. Una vez concluido este diálogo y si las partes llegan a un acuerdo, el juez dictará una sentencia de conformidad en atención al acuerdo al que hayan llegado las partes, conforme lo dispone el artículo 372.2 y 372.5. En caso el juez dicte sentencia condenatoria, tiene que respetar los términos del acuerdo al que arribaron las partes, es decir, el fiscal y el acusado, excepto en el caso el juez estime que el hecho no constituye delito o existe alguna causa que exima o atenúe la responsabilidad penal, en cuyo caso y en esa orientación es que deberá pronunciarse el juez. La última circunstancia que se puede presentar al inicio del juicio oral es que el acusado responda que no se considera autor del delito o partícipe del mismo, y en este caso es que deberá entonces continuarse con la secuencia del juicio oral. Así pues, en caso se continúe con el juicio oral, el juez debe preguntar a las partes, conforme lo había detallado precedentemente, si tienen algunos medios de prueba nuevos que ofrecer a efecto que sean actuados en el juicio oral. La resolución que emita el juez desestimando o admitiendo estos nuevos medios de prueba es irrecurrible conforme lo dispone el artículo 373 del Código Procesal Penal. Muy bien, entonces determinado ya que se va a seguir con la secuencia del juicio oral porque la parte no acepta su responsabilidad, no acepta los cargos que le formula el representante del Ministerio Público a través de su acusación, es de que se desarrollará entonces ya la actividad propia del juicio oral. La actividad propia del juicio oral tiene secuencias y las secuencias que tiene son claramente distinguibles. Primero, debe procederse al examen del acusado o de los acusados. Segundo, se realizará el examen de los testigos. Tercero, se realizará el examen de los peritos. Cuarto, se realizará la exhibición y examen de la prueba material. Quinto, se realizará la lectura, oralización de la prueba documental. Sexto, se realizará, de ser el caso, la prueba de oficio para después cerrar el debate y el juez pasar a analizar, evaluar en forma individual y conjunta los medios de prueba efectuados o realizados, actuados en el juicio oral, para poder decidir sobre la absolución o condena del imputado. La primera etapa entonces corresponde a la declaración del acusado. Debe tenerse en cuenta que sobre este particular el acusado no se encuentra obligado a declarar en el juicio oral. No obstante ello, debe tenerse en cuenta de que el acusado puede ser oído en cualquier momento del juicio. Si al comienzo se declaran a declarar, pero posteriormente en cualquiera de las etapas antes mencionadas se decide a declarar, el juez estará en la obligación
de escucharlo. Entonces, recapitulando, ya para la secuencia del juicio oral es que se desarrollará el debate probatorio. Este debate probatorio implica 3 fases importantes. Primero, el examen del acusado. Segundo, la actuación de los medios de prueba admitidos. Y tercero, la organización de los medios probatorios. Primero, el examen del acusado deberá tenerse en cuenta para estos efectos de que si son varios, el juez, escuchando a las partes, decidirá el orden en que estos puedan declarar. Debe tenerse en cuenta que durante todo el desarrollo del juicio oral, el juez ejerce sus poderes para conducirla de manera regular y no hayan ningún atisbo o ningún cuestionamiento respecto a la correcta marcha del proceso penal, del juicio oral. Entonces, una vez que las partes deciden por las personas o los acusados que quedarán primeramente, estará a cargo del señor fiscal el examen de los acusados. Si en caso, frente al examen que le va a realizar el señor representante del Ministerio Público, el acusado se rehúsa a declarar, total o parcialmente, el juez le debe advertir que así no declare, el juicio continuará y en su caso se podrán leer sus anteriores declaraciones prestadas ante el fiscal. Caso opuesto, en caso el acusado no se rehúse a declarar, pues entonces será sometido al examen del señor representante del Ministerio Público. A este respecto debe tenerse en cuenta que previamente ello el acusado deberá exponer libremente o oralmente relatos, aclaraciones o explicaciones sobre el tema de su caso, sobre en todo caso la acusación que se le ha formulado en su contra. Debe tenerse en cuenta a este respecto que el artículo 88.3 del nuevo Código Procesal Penal establece que en el juicio las partes interrogarán todas las partes mediante un interrogatorio directo. El juez podrá hacerlo excepcionalmente para cubrir algún vacío o deficiencia en el interrogatorio. Esto quiere decir de que el examen del acusado siempre deberá ser un examen directo, es decir, con preguntas abiertas a efectos de que ellos puedan explayarse en la contestación que hagan a las mismas. El interrogatorio debe tenerse también en cuenta que estará orientado a aclarar las circunstancias del caso y aclarar elementos necesarios tanto para la responsabilidad, para acreditar la responsabilidad de la persona o no, como para la medición de la pena y de la reparación civil. En el interrogatorio cabe precisar también de que se formularán preguntas directas, claras, pertinentes y útiles. No son en este sentido admisibles las preguntas repetidas, las preguntas ambiguas, capciosas o sugestivas. Posteriormente, habiendo declarado el acusado o todos los acusados, es que se deberá pasar a la segunda fase, que es el examen de los testigos. El examen de los testigos se realizará bajo las mismas reglas del interrogatorio del acusado. Es decir, primero preguntará la parte que le ha ofrecido, si es un testigo de cargo, será examinado por el señor representante del Ministerio Público, para después en el contrainterrogatorio, para que después el contrainterrogatorio sea realizado por el abogado defensor. Debe tenerse en cuenta que según las técnicas de litigación oral, el contrainterrogatorio deberá estar dirigido básicamente y sustancialmente a 2 cosas. Tratar de desacreditar la veracidad del testigo, mejor dicho, tratar de desacreditar la versión que ha dado el testigo, o en su caso desacreditar la idoneidad del testigo presentado en el juicio correspondiente. Una vez terminado el examen de los testigos, quienes, habiendo concurrido a la audiencia, deberán esperar su turno en
oficinas separadas a efectos de que no haya diálogos entre ellos, es de que el juez dará por concluida el examen de testigos para pasar al siguiente examen, que es el examen de los peritos. Debe tenerse en cuenta que no todos los juicios efectivamente requerirán examen de peritos, teniendo en cuenta que el perito es aquel persona que por su profesión o especialidad tenga conocimientos científicos sobre una determinada materia. En este sentido, habiéndose realizado dentro de la investigación preparatoria algún tipo de pericia, es que quienes hayan ofrecido, hayan realizado esa pericia, tendrán que ir a juicio a efectos de que expongan sobre el particular. El desarrollo del examen pericial comporta, primero, que se haga una exposición del contenido y de las conclusiones del dictamen pericial. Después de ello, después de haberse realizado esto, se les pedirá a los peritos que expliquen las operaciones periciales que se han realizado a efectos de llegar a las conclusiones que se encuentran plasmadas en su dictamen pericial. Posterior a ello, se pasará a la etapa del interrogatorio de parte de las partes presentes. Es evidente de que el examen corresponderá primeramente a aquel que haya presentado la prueba pericial correspondiente. Si lo ha presentado el Ministerio Público comenzará con el interrogatorio para esperar después el contrainterrogatorio que le formule la defensa. Una vez concluido el examen de los peritos, todo esto realizado en presencia, producto de la inmediación del juez penal, es que se pasará a la prueba material. La prueba material todo está relacionado a todos los instrumentos o efectos del delito, los objetos o vestigios incautados o recogidos que obre o que hayan sido incorporados con anterioridad al juicio. Estos instrumentos, estos vestigios, serán exhibidos en el debate, inclusive podrán ser examinados por las partes. Los vestigios, esta prueba material, podrá ser presentada tanto a los acusados como a los testigos, como a los peritos, durante sus declaraciones a fin que la reconozcan o informen sobre ellos. A manera de ejemplo, puede ser el caso de un revólver que ha sido encontrado en la escena del crimen y que supuestamente ha sido utilizado o es el instrumento con el cual se dio muerte a una persona. Una vez que se ha recogido esta arma de fuego, se lacra para que sea sometido a la cadena de custodia. Una vez ya en el juicio, se abre la cadena de custodia, se abre el sobre y se muestra a las personas que considere pertinentes el fiscal o el acusado a efectos de verificar o de explicar sobre el mismo. Puede presentarse al acusado, puede presentarse al perito, si es que sobre esa arma es la que se ha hecho la pericia, por ejemplo, y estando a esa exhibición es de que se están incorporando al juicio respectivo. Por último, tenemos la lectura de las pruebas documentales. Sobre este particular debe tenerse en cuenta que dentro de ellas podemos encontrar, dentro de estas pruebas documentales podemos encontrar las actas conteniendo las pruebas anticipadas, las actas que contienen declaración de testigos y peritos que no puedan ir al juicio. Es importante tener en cuenta que la naturaleza del juicio oral implica la concurrencia de las fuentes de prueba, esto es decir, de los peritos y de los testigos. Solamente en casos excepcionales y debidamente acreditados en que ellos no puedan concurrir, es de que se podrá proceder a la declaración de las manifestaciones prestadas y que obren en las actas correspondientes. Igualmente se hará lectura a las actas levantadas por la policía. También es necesario hacer una precisión. Si bien es cierto el código establece esta lectura, debe tenerse en cuenta que no es necesario leerse todas las actas. Deberá tenerse en cuenta estos efectos la utilidad que tengan las mismas a efectos de no leer, como en el anterior sistema, actas que no tengan ningún tipo de relevancia para la materia que está siendo objeto de probanza. Concluido entonces el desarrollo de la actividad probatoria, examen del acusado, examen de los testigos, examen de los peritos, prueba material,
oralización de la prueba documental es que se va a pasar a la etapa de los alegatos finales. En esta etapa, entonces, el representante del Ministerio Público, culminada la actuación probatoria, es que expondrá al juez, según su teoría del caso y según lo que se ha actuado en el juicio, que su teoría del caso se encuentra acreditada conforme a la actuación probatoria presentada en las audiencias respectivas del juicio oral. De la misma manera, el señor representante del actor civil, o el actor civil, perdón, constituido, expondrá los medios de pruebas que se han actuado y que sostienen o que acreditan el daño causado y el monto de la reparación civil solicitada por su parte. Igualmente, el abogado defensor expondrá sobre los medios de prueba actuados y que según su consideración acreditan la teoría del caso que expuso al iniciarse el juicio oral. No puede cerrarse el juicio sin darse la palabra al acusado a efectos que realice su autodefensa. Entonces, una vez concluida la exposición de los alegatos finales, el juez o el colegiado dará por cerrado el debate. Inmediatamente pasará, en caso de sean colegiados, a deliberar en sesión secreta. Debe tenerse en cuenta que la deliberación no podrá extenderse más allá de 2 días, ni podrá suspenderse tampoco el juicio más allá de 3 días. En caso se presente de que transcurridos los plazos antes mencionados y no haya fallo, el juicio deberá repetirse evidentemente por otro juzgado sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que tal conducta acarree. Inmediatamente después de la deliberación, de haberse evaluado de forma individual y posteriormente de forma conjunta todos los medios de prueba actuados en el juicio, se procederá a la sentencia, la misma que será redactada por el juez o el director de debate según sea el caso. En este sentido, el juez unipersonal o colegiado se constituye nuevamente a la sala de audiencia y la sentencia será leída ante quienes comparezcan a la misma. Debe tenerse en cuenta una particularidad que nos trae este nuevo código, es en el sentido de que si se produce o si se presenta el caso de complejidad o lo avanzado la hora y sea necesario diferir la lectura o la redacción de la sentencia, en esta oportunidad solamente se podrá leer la parte dispositiva y uno de los jueces relatará sintéticamente los argumentos por los cuales han llegado a dicha conclusión, señalando para otra fecha, día y hora determinada para que se lea el fallo en su integridad. Este plazo de suspensión de la audiencia para leerse en su integridad la sentencia no deberá exceder los 8 días posteriores a haberse mencionado o enunciado la parte dispositiva. En este sentido, hemos hecho un repaso muy sucinto de las etapas que comprende el juicio oral bajo la nueva normatividad del Código Procesal Penal. Esperando haya sido de su entendimiento o en todo caso haya sido de fácil comprensión los expuestos por quien les habla, agradezco su atención.